Estimado docente, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En el grupo me tocó hablar referente a los tipos de eliminación de archivos y el funcionamiento del borrado. Pues en esta parte le voy a explicar referente a estos dos tópicos. La eliminación de archivos y el funcionamiento del borrado dentro de los sistemas informáticos. Tema 1. Tipos de eliminación de archivos. Cuando una persona elimina un archivo de una computadora, normalmente piensa que el archivo desaparece completamente. O sea, lo que comúnmente una persona que no tenga conocimientos informáticos piensa es que el archivo ya no existe. Sin embargo, en realidad, el proceso es mucho más complejo, ya que en muchos casos la información todavía permanece almacenada en el dispositivo y puede ser recuperada mediante herramientas especializadas. Así que existen diferentes tipos de borrados que tenemos aquí. Tenemos la eliminación lógica, eliminación física, eliminación temporal y eliminación permanente. ¿Qué es la eliminación lógica? La eliminación lógica es el tipo es el tipo de borrado que ocurre cuando el sistema operativo elimina únicamente la referencia o el acceso al archivo dentro del sistema de archivos, como vemos en el ítem número 1 de la eliminación lógica. El archivo desaparece del sistema operativo, pero lo que únicamente sucede es que se elimina la referencia o el acceso al archivo dentro del sistema de archivos. Es decir, deja de ser visible para el usuario, pero los datos todavía permanecen físicamente en el sistema de archivos. Es decir, aún permanecen en el disco duro o memoria de almacenamiento. Corrijo, como dice el ítem número 1 de la eliminación lógica, pues el archivo va a desaparecer del sistema de archivos, pero va a permanecer en el disco duro, solo que ya no es visible para el usuario. Por esta razón, muchos archivos eliminados pueden recuperarse utilizando programas de recuperación de datos o técnicas informáticas forenses. Un ejemplo de la eliminación lógica es que al momento de que nosotros ya no encontramos el archivo, sea porque se eliminó el sistema de archivos, pero nosotros vamos a utilizar una aplicación como Acronis, que entra al sistema, al disco duro, o Magic Delete, que entra al sistema. Nosotros ponemos recuperar archivos y nos vamos a dar cuenta que aún están todas esas fotos, videos, claro que pueden estar corruptos, pero aún se encuentran y son recuperables. El segundo tipo de eliminación es la eliminación física, dentro de lo que estamos nombrando. En este caso, como dice aquí, los datos son sobrescritos o destruidos, la recuperación es muy difícil e imposible, porque físicamente los datos dejan de existir, ya no solo desaparecen del sistema de archivos. Entonces, ¿qué queremos decir? Que los datos son destruidos de forma permanente mediante sobreescritura o destrucción de medio de almacenamiento. Es decir, los archivos que están ahí, que no se pueden ver, son sobrescritos o se destruye el medio de almacenamiento. La sobreescritura consiste en reemplazar la información original con nuevos datos, haciendo que la recuperación sea extremadamente difícil o incluso imposible. Este método es utilizado cuando se desea garantizar que la información no pueda ser recuperada. El otro tipo es la eliminación temporal, que nos indica que son archivos enviados a la papelera de reciclaje que se pueden restaurar fácilmente. Pues esto sucede cuando nosotros mantenemos aún los archivos en el sistema operativo y se conserva en el sistema de archivos de la papelera de reciclaje, lo que permite restaurarlo muy fácilmente. O sea, si en caso cambiamos de opinión, damos clic derecho a restaurar dentro de la papelera de reciclaje y vamos a tener de nuevo nuestros archivos en el lugar donde fueron eliminados. Y por último, la eliminación permanente. Pues esta sucede cuando se usa una combinación de teclas, por ejemplo, Shift Delete, como vemos en el ejemplo. Pero no, aquí indica Shift Delete y se va a eliminar el sistema de la referencia del archivo. Bueno, una vez que se dan estas dos teclas, se vacía tanto la papelera de reciclaje como en el sistema, en el sistema de ficheros donde estaba guardado el archivo. Ya este archivo va a dejar de ser visible, pero los datos todavía pueden permanecer en el disco hasta que otro archivo ocupe ese espacio.
Entonces, dentro de estos cuatro, pues la eliminación lógica son muy fáciles de recuperar. Bueno, no muy fáciles, pero sí se pueden recuperar, ya que van a permanecer físicamente todavía en el disco duro, ya no serán visibles. La eliminación física, pues ya sería sobreescribir ese archivo o destruir físicamente el disco que los almacena, si es prácticamente imposible de recuperar. Eliminación temporal, pues se pasan a la papelera de reciclaje, se pueden restaurar. Y la eliminación permanente, pues que es un shift delete para borrar sobre el archivo, ya no va a pasar a la papelera de reciclaje, pero si se utiliza algún software o programa de recuperación de archivos, se lo puede encontrar en este, en el disco duro. Siguiente tema va a ser el funcionamiento del borrado. Bueno, tenemos que tener claro también, antes de entrar en esto, que el sistema operativo no borra inmediatamente toda la información del disco. Lo que realmente hace es eliminar, el registro o referencias que indican dónde está el archivo almacenado. Después de eso, el espacio queda marcado como disponible para futuros datos. Es decir, tenemos muchos cuadritos, digamos que tenemos columnas llenas de cuadritos de colores azules. Ahí está la información guardada. Una vez que se borra la información, se borra dónde está guardada esta información, pues ese cuadrito va a quedar disponible para meter más información en ese espacio que ahora de azul va a pasar a rojo y va a quedar disponible. Bueno, por ejemplo, los archivos que tenemos, pues son los FAT32, los NTFS o los X4. Pues los NTFS son los archivos de los discos duros. En el momento que nosotros queremos dar un formato a un disco, pues nos va a recomendar que utilicemos ese tipo de formato, o puede ser un FAT32 si en caso de una memoria o para archivos más pequeños. El sistema va a administrar las tablas, o como les dije, esas columnitas de colores o índices que indican la ubicación de los archivos. Y cuando un archivo es eliminado, esas tablas cambian su estado y permiten reutilizar el espacio posteriormente. Mientras no existe una sobreescritura, como vamos a leer, mientras no existan nuevos datos, no se va a reemplazar la información antigua. Y de esta forma, si no existe sobreescritura, pues se reduce. Si existe sobreescritura, se va a reducir la posibilidad de recuperación o va a ser prácticamente imposible. Mientras la información pueda recuperarse utilizando una herramienta forense, la sobreescritura pues va a tomar un poquito más de tiempo para recuperar. Esto es muy importante, entender la sobreescritura, ya que en la computación forense, los investigadores digitales pueden recuperar archivos eliminados que no hayan sido sobrescritos. Y estos van a servir como evidencia para investigaciones judiciales, empresariales o de ciberseguridad. La sobreescritura es uno de los factores más importantes de la recuperación de datos, pues cuando nuevos archivos ocupan el mismo espacio físico donde estaba la información eliminada, la recuperación se vuelve más complicada. Por esta razón, en informática forense se recomienda no utilizar el dispositivo después de detectar la pérdida de información. Como hablamos ya, este punto 3 de la importancia de la computación forense, pues siempre va a quedar una evidencia en caso de los archivos no hayan sido sobrescritos. Y en conclusión, para terminar la presentación, pues eliminar un archivo no significa necesariamente que desaparezca para siempre. Va a depender del tipo de eliminación, de las eliminaciones que hablamos al iniciar la diapositiva, para entender el tipo de tabla, si ya de verdad se encuentra sobrescrita o solo se encuentra disponible y va a quedar en el disco físicamente, que por medio de una aplicación nos va a permitir recuperar. Es decir, los datos pueden ser recuperables parcial o totalmente, porque también pueden quedar corruptos y solo se puede recuperar una parte o nada. Y según esto hay que comprender el funcionamiento del borrado para la seguridad informática y para la seguridad de los investigadores. Es decir, un borrado inicial solo va a eliminar referencias, no los datos inmediatos, lo que va a permitir que especialistas recuperen la información. Y hay que comprender que es vital para la seguridad informática e investigaciones judiciales
permitir proteger, y nos va a permitir proteger datos y sustentar procesos tecnológicos. Entonces, tenemos claro, en conclusión, estos tipos 4 de borrado, porque al momento que no querramos tener información que recuperar, pues ya sabemos que va a tener la mejor forma de eliminarlo, va a ser mediante una eliminación de archivo física o de sobreescritura. Sin, sin nada más a mencionar, muchas gracias por su atención. Doy paso a mi siguiente compañero. Activar.